Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Adriana Pilar Gómez, Mariana Osuna, Esteban Yate, quien les habla Sara Bernal. Les vamos a presentar sobre el síndrome cardiorrenal. El síndrome cardiorrenal es una disfunción, es una disfunción simultánea del corazón y el riñón, que es el órgano principal afectado, puede ser tanto el corazón como el riñón, y una disfunción secundaria aguda o crónica del otro órgano. Se clasifican citotipos según el órgano afectuoso, puede ser primario y la cronicidad de este. Entonces, se clasifica 5 tipos. El primero, también llamado cardiorrenal agudo, conduce a riñón agudo y síndrome coronario agudo, causando una lesión cardíaca aguda. Acá se observa una insuficiencia y luego una disfunción renal. El segundo tipo es el cardiorrenal crónico, que conduce a disfunción renal y se observa una insuficiencia cardíaca congestiva. El tercer tipo es el renal cardíaco agudo, que conduce a una disfunción cardíaca aguda y se observa en miocardiopatía urémica secundaria a insuficiencia renal aguda. El cuarto tipo es el renal cardíaco crónico, que conduce a una disfunción cardíaca. Se ven tanto la hipertrofia ventricular izquierda como la insuficiencia cardíaca diastólica secundaria a una insuficiencia renal. Y el quinto tipo, llamado secundario, es causado por una disfunción cardíaca y renal que se observa por un choque séptico y vasculitis. Pásalo, por favor. En la fisiopatología encontramos unos mecanismos que nos llevan a que el síndrome cardiorrenal, que son multifactoriales. En estos encontramos, pásala por favor, una lesión cardíaca, que puede ser isquemia, cardiomiopatía o una arritmia, que se caracteriza por la disminución del gasto cardíaco y la perfusión renal. Esta provoca una vasoconstricción, una liberación de péptidos natriuréticos, una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que esto va a producir una disminución de excreción de agua y sodio, una disminución de diuresis y un aumento de la presión venosa. Encontramos la lesión renal aguda, que es el aumento de la señal humoral por la liberación de citocinas como las moléculas KIM1 y la cistatina C. Esto conduce a una hipoperfusión renal, una toxicidad sobre células tubulares, una disminución del filtrado glomerular, una disminución de liberación del oxígeno, una resistencia a los diuréticos, apoptosis, edema renal y la lesión renal. Pásala, por favor. En el estudio ESCAPE, esto quiere decir estudio evaluativo de falla cardíaca congestiva y efectividad de cateterización de la arteria pulmonar. Pásala, por favor. En la presión de la aurícula derecha, principalmente es el parámetro hemodinámico, encontramos un deterioro de la función renal. Encontramos aumento en la presión venosa central por una reducción de la tasa del filtrado glomerular, un aumento de la presión intraabdominal por una insuficiencia cardíaca descompensada, que esto va a generar una hipoperfusión y una disfunción renal. Encontramos una disfunción ventricular derecha y una falla cardíaca derecha, alteración hemodinámica renal con una consecuencia de precarga y signos congestivos. Encontramos la inflamación crónica, que es el aumento de niveles de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, en una lesión renal aguda, un efecto cardiodepresor y una reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. En las imágenes podemos ver cómo está la eyección en el ventrículo izquierdo correctamente y cómo va a cambiar. Los mecanismos del síndrome cardiorrenal, vamos a hablar como los 5 que existen. Más allá de la hipótesis del bajo flujo, se creía que antes que por la disminución del flujo sanguíneo renal, secundaria a una disminución del gasto cardíaco, que el flujo activaba el sistema renina-angiotensina-aldosterona por la retención de líquidos y el aumento de la precarga. Ya cuando estaba el estudio ESCAPE, no se encontró ninguna relación entre la función renal basal y el índice cardíaco. Es decir, se sugiere más que hay una disminución del flujo sanguíneo renal en el síndrome cardiorrenal. Encontramos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un mecanismo protector contra una hemorragia y se estimula crónicamente entre insuficiencia renal y la insuficiencia cardíaca.
También la renina está producida por un aparato juxtaglomerular de los riñones y esta cataliza la conversión de angiotensinógeno 1 en angiotensinógeno 2, convirtiéndolo en angiotensina 2 por una enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina 2 afecta al sistema cardiovascular y el oxígeno en el miocardio, generando una vasculitis. También activa la enzima NADPH, oxidasa en las células endoteliales, miocitos, tubulares y en los cardiomiocitos. El óxido nítrico va a generar una vasodilatación y la natriuresis, que es la excreción de sodio en la orina y ayuda al control renal. Hay también un desplazamiento de producción de citocinas a mediadores proinflamatorios, que son la interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, como lo habíamos dicho anteriormente, y la interleuquina 6 va a estimular los fibroblastos, que va a generar un aumento de fibrosis cardíaca y renal. Bueno, entonces continuamos con el sistema nervioso simpático en el SCR, que es el síndrome de cardiorrenal. Entonces, la activación del CNS es inicialmente un mecanismo de protección en pacientes con CCF, similar a la reactivación del RAS. Este se hace con el objetivo de mantener la salida cardíaca mediante efectos cronotrópicos e inotrópicos positivos en el miocardio. Desafortunadamente, la activación crónica del SNS también resulta en numerosos efectos negativos sobre el sistema cardiovascular y sobre los riñones. Porque esto debido a que, ya que la hiperactividad del CNS conduce a la reducción de la densidad del beta-adrenoreceptor dentro del miocardio y también una reducción de la sensibilidad del adrenoreceptor tanto en el caso renal como en la insuficiencia cardíaca. Por otro lado, tenemos que las catecolaminas también se creen que contribuyen a la hipertrofia ventricular izquierda observada en algunos pacientes, ya que la activación del CNS conduce a un aumento de la apoptosis de los cardiomiocitos y aumenta la liberación de la neurohormona, el neuropéptido y la NPY, el cual es un promotor del crecimiento vascular que va a conducir a la formación del neointimal. Y por lo tanto, esto va a hacer la arteriosclerosis, lo que va a inducir a una vasoconstricción y también interfiere con la función normal del sistema inmunitario. También tenemos por otro lado que la denervación simpática renal en pacientes con hipertensión resistente mejoró significativamente la función renal en una cuarta parte de los pacientes y se ha demostrado que la ablación bilateral del nervio renal reduce la presión arterial a un año de seguimiento. Sin embargo, cabe recalcar que estas terapias no se han probado en una población con insuficiencia cardíaca y por lo tanto todavía requieren de una evaluación adicional. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la hipertensión intraabdominal. Es poco reconocida o es sobrevalorada. Resulta que la insuficiencia cardíaca se caracteriza por una elevación de la presión venosa central que reduce el gradiente de perfusión a través del lecho capilar renal. Muchos estudios realizados a principios del siglo pasado demostraron que el aumento de la presión venosa renal podría reducir o incluso abolir la producción de orina. Y el aumento de la presión venosa renal fue más importante que el descenso de la presión arterial a nivel de perfusión en este contexto. También se ha demostrado que la compresión extrínseca de las vellosidades renales compromete la función renal. Se dice que la presión intraabdominal está elevada cuando es por 8 milímetros de mercurio y la hipertensión intraabdominal se considera a partir de valores referentes por encima de 12 milímetros de mercurio. Un estudio de 40 pacientes ingresados con la insuficiencia cardíaca descompensada aguda encontró que 24 tenían hipertensión intraabdominal por encima de 8 milímetros de mercurio, aunque ninguno tenía síntomas abdominales. El grado de reducción de la hipertensión intraabdominal con el tratamiento con diuréticos se correlacionó con una mejora en la función renal. Este ensayo además encontró que la presión auricular derecha basal, más no el flujo sanguíneo arterial, se correlaciona con el suero basal. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya por hablar de una de las principales causas que contrae consigo las cardiopatías y estas a su vez que sería una cardiopatía renal también. Tenemos que uno de los principales problemas que se encuentran son las anemias. Entonces tenemos que hay una serie de procesos en los cuales van a hacer que las personas vayan a empezar a presentar problemas con respecto a la anemia por deficiencia de hierro. Entonces tenemos que
La anemia, en este caso, es causada ¿por qué? Por la insuficiencia renal crónica, es causada por una disminución en la síntesis de eritropoyetina. Pues como podemos ver, Sara nos había dicho que hay una elevación del factor de necrosis tumoral. Este inhibe la síntesis de eritropoyetina. Asimismo, la insuficiencia renal crónica va a favorecer que haya proteinuria. Por consecuente, también lo que va a ocasionar es que no haya una buena conjugación, un buen ensamble de esas proteínas. Por consecuente, no va a haber un buen aprovechamiento del hierro. Cabe destacar que esto es en fases de insuficiencia renal crónica, ¿no? Por lo que tenemos que el proceso del paciente va a ser degenerativo a lo largo del tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya teniendo un poco en cuenta lo que fue una introducción a este síndrome cardiorrenal, vamos a presentarles el caso clínico. Entonces tenemos un paciente, como pueden observar ahí en la diapositiva, varón de 62 años con varios episodios de descompensación por insuficiencia cardíaca. Acude al servicio de urgencias por aumento de disnea y edemas en extremidades inferiores de 48 horas de evolución. No refiere tos, fiebre ni aumento de expectoración. Niega síndrome miccional. El motivo de consulta principal es la disnea. Tenemos unos antecedentes personales en los cuales no hay antecedentes médicos conocidos, solo que es un exfumador de 2 paquetes al día más o menos, vive con su mujer y su mascota y se encuentra en activo, trabaja en una gestoría. Por otro lado, también tenemos antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, miocardiopatía dilatada isquémica enólica, enfermedad renal crónica en estadio 3A, anemia ferropénica crónica desde el 2012, hernia inguinoescrotal y una hiperuricemia, esto lo padece desde el 2013. Siguiente, por favor. Entonces, ya para el examen físico, como también pueden observar, tenemos resultados de la presión arterial de 112/74 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca 84, temperatura de 37, saturación de oxígeno de 94, una FiO2 de 24 y un Glasgow de 15. Con respecto a la escala Glasgow, es un paciente consciente, orientado y colaborador. Con respecto a la exploración de extremidades, notamos edemas en extremidades inferiores, fovea positivos, pulsos pedios no palpables y flictenas supurativas. En cuanto a la exploración urogenital anal, notamos un importante edema escrotal de larga evolución. Siguiente, por favor. Bueno, ya para hablar en lo que respecta a los exámenes complementarios, entonces tenemos que en varios exámenes, como lo que es el hematocrito, la hemoglobina, salieron disminuidas, el volumen corpuscular medio salió aumentado, las plaquetas están incrementadas debido a la activación que hay por diferentes moléculas, los leucocitos están normales, pero entonces los neutrófilos están levemente incrementados, el INR salió incrementado, que es una relación, la glicemia y la creatinina están levemente aumentadas y el sodio, el potasio y la proteína C reactiva que indica inflamación periférica salieron normales. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya para hablar de lo que respecta a las variables hemodinámicas, tenemos que la fracción de inspiración de oxígeno está en 30%. Como ustedes saben, se tienen unos valores, unos rangos, más o menos dicen que es del 21%. El paciente no mostraba signos ni síntomas asociados. Tenemos que el pH es alrededor de 7.5. Ese está correlacionado a los valores de bicarbonato mini equivalentes que están levemente aumentados. Tenemos la saturación de oxígeno que está por el 95%. Las nuevas guías dicen que de 95 a 100, aunque algunas son más flexibles, dicen que 90 a 100 es un valor normal. Tenemos que la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono se encuentran en valores normales. Asimismo, entonces ya en los exámenes cardiológicos encontramos que el paciente presentaba una arritmia, presentaba 90 latidos por minuto y en los tiempos de PR, como en los tiempos de PR, como en los tiempos de QRS, se encontraban normales en cuestiones de segundos. Pero entonces se pudo evidenciar que el paciente presentaba extrasístoles, que básicamente es una estimulación eléctrica que es directamente en el complejo QRS dada por los ventrículos y ocurre antes de lo que sería la sístole verdadera. En lo que respecta a la onda T, no hubo una alteración en la repolarización ventricular.
Ya para hablar propiamente de lo que sería la RX, encontramos que el paciente se hace un valor que es el índice cardiotorácico, que está aumentado por valores de 0,5 y ahí encontramos que eso indica una cardiomegalia. ¿Cómo se evalúa? Pues básicamente lo que se evalúa es la silueta cardíaca. También encontramos que el paciente presentaba efusión pleural, como ustedes pueden ver por las diferencias de presión a nivel pulmonar, y también encontramos que el paciente tenía un claro signo de redistribución vascular, que eso que nos indica que las venas pulmonares superiores están aumentadas de tamaño con respecto a las inferiores. Esto en fases iniciales ambas están aumentadas, pero en fases ya un poquito más crónicas se encuentra de esta manera. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya para hablar propiamente de lo que respecta a las curvas de presión, encontramos que el volumen ventricular, tanto el volumen ventricular como la presión intraventricular están aumentadas. ¿Por qué? Porque tenemos que hay un aumento de la precarga dada por diferentes hormonas. Como mis compañeras habían dicho, hay una liberación de hormonas como son de la renina, angiotensina, aldosterona. También tenemos que hay un aumento del volumen, por consecuente también se va a hipertrofiar el ventrículo. La mayor parte de carga que recibe, la mayor parte de carga es dada por el ventrículo izquierdo, quien recibe la mayor parte de estimulación eléctrica y estimulación en cuanto a la presión. Tenemos que este ventrículo va a hacer que en un tiempo determinado vaya a satisfacer lo que sería el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, como ustedes saben, es la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección sistólico. Pero entonces esto solamente es en lo que se respecta en fases iniciales. En fases ya en las que ya hay descompensación, tenemos que hay otras variables que entran a jugar, como los cuales serían la renina, angiotensina, aldosterona, también activaciones en lo que respecta a la activación inotrópica, tanto positiva e directa, como también en lo que indirecta. Tenemos que hay un aumento de la frecuencia cardíaca, también hay un acortamiento en las diástoles. ¿Por qué? Porque el ventrículo está tan estimulado y está tan hipertrofiado que no recibe una relajación ventricular apropiada, por lo que en las curvas vamos a encontrar que el promedio de la sístole va a durar más tiempo y los periodos de la diástole van a estar acortados. También en lo que respecta al volumen de eyección en fases iniciales va a estar aumentado. También encontramos que lo que respecta al el complejo de electrocardiográfico va a estar disminuido en lo que respectan las ondas, por lo que vamos a tener latidos cardíacos más frecuentes, o sea, ciclos cardíacos más frecuentes, y el fonocardiograma va a estar escuchado normalmente. Por la secreción del péptido natriurético es dado por el aumento del volumen ventricular izquierdo principalmente, pero también tenemos que, como lo dijo Sara al principio de la exposición, también podemos encontrar que hay un aumento ventricular derecho debido a la gran estimulación que hay a nivel renal para favorecer lo que sería la compensación hemodinámica. Entonces encontramos que a un aumento de la presión auricular izquierda a consecuencia del volumen, y esto va a ocasionar que los miocitos que recubren la parte interna de la cara auricular van a sintetizar péptido natriurético. También encontramos que ya para hablar propiamente de lo que sería el ciclo cardíaco, entonces los ciclos cardíacos van a estar acortados. Vamos a encontrar que en las ondas ya propiamente de lo que sería el electrocardiograma van a estar normales al principio, pero posteriormente por la elevación del gasto cardíaco, la presión, vamos a encontrar ondas de complejos QRS aumentados por el esfuerzo que tiene que hacer el corazón de poder sacar el volumen de eyección. Todo esto es en fases iniciales, teniendo en cuenta que hay una isquemia a largo plazo del miocardio del ventrículo, ocasionado principalmente por una falla, como lo dijeron mis compañeras, en las coronarias, lo que va a llevar a una isquemia muscular ventricular y posteriormente va a llevar a una falla. Todo esto va a contribuir a que el paciente vaya a presentar signos hemodinámicos más marcados. Siguiente, por favor.
Bueno, entonces ya finalmente teniendo en cuenta todas las pruebas que se realizaron, vamos a hablar de los diagnósticos. En el cuadro que es como color azulito, vamos a encontrar que estos diagnósticos fueron realizados con criterios, valga la redundancia, diagnósticos y consenso. Nuestro primer diagnóstico en este recuadro podemos ver que es una insuficiencia cardíaca que fue diagnosticada clínicamente bajo criterios de Framingham. Luego tenemos una IRA que se traduce como insuficiencia para excreción de desechos de eliminación renal o retención de volumen secundario a descenso del FG, de insaturación abrupta. Nuestro tercer diagnóstico es claramente un síndrome cardiorrenal tipo 1, debido a un aumento de, como pueden observar ahí, de la creatinina de entre 0.3 a 0.5 miligramos por decilitro. Y por último, una enfermedad renal crónica, deterioro de la FR de manera irreversible y durante más de 3 meses. En el cuadro que está teñido un poco de amarillo, vamos a encontrar nuestros diagnósticos de la historia clínica, tanto principales como secundarios. El principal fue que el paciente llegó con una infección respiratoria y los secundarios podemos ver que son insuficiencia cardíaca con F de 30 a 35%, miocardiopatía dilatada isquémica enólica, hipertensión arterial, diabetes mellitus insulino dependiente, hernia inguinoescrotal, enfermedad renal crónica tipo 3 y anemia ferropénica crónica. Siguiente, por favor. Bueno, este es algo muy importante a tener en cuenta cuando se habla de síndrome cardiorrenal y son los biomarcadores. Tienen como objetivo detectar y estimar el daño cardíaco o renal que se establece bajo este síndrome. Entonces, como pueden observar, tenemos renal y cardíaco. En el renal se van a analizar cosas como la creatinina y el BUM, y en cuanto al cardíaco vamos a analizar BNP y ANP. BNP son péptidos natriuréticos y ANP péptidos natriuréticos atriales. Esto, como pueden observar, mis compañeros lo han mencionado, de cómo afectaría también las curvas de presión. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya para hablar finalmente del tratamiento, entonces como ven en las diapositivas, al paciente por todas esas síntomas y patologías que presentaba se le trató con los siguientes fármacos que se ve en las diapositivas. Sin embargo, el tratamiento para este síndrome generalmente no es ese, entonces voy a explicar cuál sería generalmente. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, entonces tenemos que la mayor parte de los tratamientos recomendados para la ICA, que es la insuficiencia cardíaca aguda, carecen de una evidencia que esté bien sustentada. Además, los ensayos que se han hecho controlados y autorizados que se han llevado a cabo en los pacientes con una ICE crónica y una ICA que es aguda han sido excluidos sistemáticamente de los que tienen una disfunción renal grave. En su mayoría se utilizan los fármacos como por ejemplo el uso de diuréticos, fármacos vasoactivos intrópicos y antagonistas neurohormonales. Entonces, ya para hablar de los diuréticos rápidamente, los diuréticos de LASA son el tratamiento farmacológico de elección para el control de la sobrecarga de líquidos en los pacientes con ICA. Sin embargo, su empleo es más que todo en la parte empírica porque puede asociarse con efectos nocivos significativos como por ejemplo el EFR, que es el funcionamiento pues erróneo del riñón y una renal, y mayormente se compara a un riesgo de mala evolución clínica. Entonces, en consecuencia de esto, se ha considerado que los diuréticos son un arma de doble filo, porque pues poseen efectos nocivos en los pacientes con una insuficiencia renal y una congestión venosa leve. También poseen efectos beneficiosos, pero estos en cuanto a la función renal y al pronóstico, pero en los pacientes con una sobrecarga de líquidos graves e insuficiencia renal. Lamentablemente no se dispone de datos procedentes de estudios amplios y bien controlados realizados con el objetivo de determinar cuál es la dosis exacta que se debería usar en los diuréticos en los pacientes de SSR de tipo 1. De hecho, en un estudio que se realizó 12, que fueron a 308 pacientes con ICA, los autores observaron que una estrategia de dosis altas comparada con una estrategia de dosis bajas se asociaba esto con un efecto superior en cuanto a la pérdida neta de líquidos, la reducción del peso y el alivio de la disnea. Sin embargo, también tenía un EFR transitorio. Lamentablemente, como ya había dicho antes, no se dispone de estudios donde se haya evaluado la estrategia diurética óptima en el SSR de tipo 1. El siguiente tratamiento, pasarlo por favor, es el antagonista del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ¿qué va a hacer? Este es el papel de bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona con el empleo de inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina o antagonistas del receptor de la angiotensina en el SSR
Los pacientes que presentan ICA pueden desarrollar una hipotensión o una FR durante el tratamiento inicial. En los pacientes hospitalizados con una disminución de la función renal significativa, las guías actuales recomiendan una reducción o una suspensión transitoria de estos inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina o los antagonistas de receptores de angiotensina hasta que se vea una función en la parte renal. En este sentido, también tenemos que la evidencia que respalda este papel de los antagonistas es aún más escasa. Siguiente, por favor. Entonces, ya para finalizar, tenemos la relaxina y otros tratamientos. Entonces, tenemos que la relaxina AHF es el empleo de la seralaxina, el cual es una formulación sintética de la hormona relaxina, la cual se asocia a una menor incidencia del funcionamiento renal en el día 2. Según los valores, se mostraron que son inferiores de creatinina en suero y de cistatina C en plasma en los primeros 5 días siguientes a la inclusión. También se encontró una reducción de riesgo en la mortalidad en los siguientes 180 días. También tenemos en los otros tratamientos como los antagonistas de vasopresina, los péptidos natriuréticos y el levosimedan como posibles efectos favorables en los pacientes con un SSR de tipo 1. Si bien no han sido estudiados de manera rigurosa, sí han tenido unos resultados preliminares prometedores, aún se encuentran en fase de investigación. Finalmente tenemos otros tratamientos que son los vasodilatadores, los inotrópicos, la dopamina, la ultrafiltración y los baptanes. Siguiente, por favor. Ya para finalizar, tenemos las referencias de donde se sacó el caso y la información, y eso sería todo por hoy. Muchas gracias.